Todos ustedes que a través de las redes sociales, el internet, la televisión, están sintonizando estas conferencias. Y vamos a dar término en esta tarde. Nos encontramos aquí en la ciudad de Toluca, Estado de México, en la República Mexicana, culminando la serie titulada Profecías selladas del fin. Esta es la quinta, o sea, traten de conseguir las primeras 4, porque hemos examinado profundamente el libro de Daniel. Y hemos tratado de determinar y de explicar que cuando en la Biblia encontramos la frase los últimos tiempos o los postreros tiempos en el Antiguo Testamento, son los postreros tiempos y los últimos tiempos de la nación de Israel. No confundamos a Israel con la iglesia. Y cuando en el Nuevo Testamento encontramos, como primera de Pedro capítulo 1, versículo 20, Hechos capítulo 1, 2, cuando dice Pedro en Pentecostés, esto es lo dicho por el profeta Daniel: en los postreros tiempos Dios derramará su espíritu. Ya los apóstoles consideraban que desde Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia son los últimos tiempos para la iglesia. En otras palabras, estamos viviendo desde los tiempos de los apóstoles hasta nuestros días, los postreros días o los últimos tiempos de Dios para la iglesia. Porque Dios no ha terminado todavía con la nación de Israel. La iglesia es sacada en el rapto. Vienen 7 años de tribulación donde Dios regresa para que los 144,000 judíos terminen la evangelización que la iglesia no pudo lograr. Cuando dice Mateo 24, versículo 14, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Cristo está predicando a Israel. Casi todo Mateo 24 se relaciona con la nación de Israel. Como lo sabemos, porque en el versículo 15 les advierte que cuando vean al anticristo o la abominación desoladora, escapen a los montes y se escondan. Les está hablando a los judíos, no a la iglesia. Entonces, esta profecía de Cristo en Mateo 24, versículo 14, se cumplirá al final de la tribulación, cuando los 144,000 al principio de la tribulación prediquen el evangelio y vaya a haber un avivamiento, que de toda lengua, de toda tribu y de toda nación se van a convertir. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 7, cuando el apóstol Juan llega al cielo y dice: vi una multitud que no se podía contar, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Y ya en el capítulo 14 Apocalipsis encontramos a los 144,000 en el monte Sión, en el cielo, con Jesucristo. Posiblemente estos 144,000 evangelistas o predicadores vayan a morir por parte del anticristo y tal vez martirizados también por el anticristo. O puede, verdad, que también, porque no explica la Biblia cuándo mueren, puedan también haber sido sacados del mundo antes de que el anticristo termine su malévolo, su siniestro plan con el mundo. Vamos a comenzar en Mateo 24 para terminar esta serie, porque la pregunta que tenemos que contestar es: ¿en qué tiempo nos encontramos? ¿En qué tiempo nos encontramos? Bíblicamente, teológicamente, repito, desde Pentecostés a nuestros días, estamos en los postreros tiempos de la iglesia. Los últimos tiempos de Israel serán durante la tribulación. Siempre mantengan esto, ustedes que estudian la profecía, en sus mentes, para que no se confundan.
En Mateo 24 los apóstoles tenían dudas, tenían curiosidad de saber, como todos nosotros siempre nos encanta el futuro, por eso hay tantas personas que buscan la bola de cristal, las cartas tarot, la lectura del café turco, la lectura de la mano, consultan brujos, consultan mediums para que se comuniquen con el espíritu de su abuelita o de su papá, por la curiosidad que tenemos del futuro y del más allá. Sin embargo, todos estos terrenos están prohibidos por Dios. Cualquier persona que trate de inmiscuirse, inquirir, buscar el futuro fuera de la Biblia, está pisando terrenos prohibidos, donde van a ser engañados. Entonces a Cristo le hicieron 3 preguntas en el versículo 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, Mateo 24:3, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí realmente hay 2 preguntas, porque la primera es: ¿qué señal? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Esta pregunta tiene su respuesta en el año 70 después de Cristo, porque están hablando que cuando Cristo acababa de decirles que el templo que Salomón, ¿verdad?, levantó, majestuoso, impresionante, una estructura arquitectónica admirable, estaban todos viendo, y Cristo dijo: en verdad les digo que no va a quedar piedra sobre piedra. Nadie podía creer que el templo de los judíos iba a ser derribado y destruido. A eso está relacionada la primera pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? Y la contesta ya en Marcos 13 y Lucas 21. Pero Cristo contesta la segunda pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Que es la misma pregunta. Y ya en Mateo 24 Cristo la contesta. Pero quiero que vayamos despacio, porque comienza en el versículo 4 diciendo: miren que nadie, no oigo, los engañe. Qué interesante que lo primero que Cristo nos advierte es que existe la posibilidad de que los mismos cristianos sean engañados. En la conferencia anterior estuve compartiendo que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos y Rusia, llegaron a Berlín, cuando ya se había suicidado Adolfo Hitler con Eva Braun, su esposa, Benito Mussolini lo colgaron vivo en la plaza de Italia, y los japoneses se rindieron en Pearl Harbor. Después vemos nosotros que al llegar a Alemania, nadie de los alemanes se imaginaba, estoy hablando de 85 millones de alemanes cultos, abogados, científicos, epidemiólogos, virólogos, doctores, médicos, maestros, científicos, 85 millones de personas educadas creyeron a Adolfo Hitler que iba a ser, y lo hizo porque Hitler sacó a los comunistas de Alemania. Hitler levantó la Volkswagen, la inventaron. La palabra Volkswagen significa Volks, pueblo, Wagen, carro en alemán. Volkswagen significa el carro del pueblo. Es un modelo de un coche que con 4 tornillos a un Volkswagen le sacas el motor y lo vuelves a reponer. Tú tienes un bochito y te dura 50 años. Fue una maravilla, es una maravilla de carro. Ya ahorita sacaron otros modelos. Inventaron el Porsche, inventaron empresas, construyeron edificios, en fin. Hitler aparentemente tenía una cortina de humo. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y descubren el genocidio que habían ocultado los medios de comunicación, las consecuencias de lo que hicieron los nazis, no había palabras para describir las maldades tan profundas que hicieron
experimentando con los niños, con las mujeres embarazadas. El famoso doctor Mengele, ¿verdad?, que lo agarraron en Brasil, después igual que Eichmann en Argentina, y todos los experimentos que hicieron con los seres humanos con el propósito de que Hitler soñaba con crear una raza superior, mejorar la raza humana. Y desde luego que para eso necesitas experimentos. Y no iba a hacer experimentos con ratones, hizo experimentos con seres humanos. Más de 8 millones de personas murieron en los campos de concentración, casi 6 millones de judíos, más gitanos, homosexuales, personas de la clase baja, porque fueron a los que Hitler usó para poder experimentar, dizque en aras de la ciencia. Y cuando el mundo se da cuenta de este engaño tan grande, ¿saben lo que hicieron? Un juicio que se llamó el juicio de Nuremberg, con N, Nuremberg se escribe, 1946-47. Trajeron a los mejores abogados norteamericanos, a los mejores abogados ingleses, canadienses, franceses, y a los generales que pudieron capturar sobrevivientes, los juzgaron en este famoso juicio de Nuremberg por crímenes de la humanidad. Vivimos un tiempo actualmente donde están sucediendo muchísimas cosas que están comenzando a salir a flote. Se está destapando la coladera de los últimos 16 meses. Y acaban de informar que el suicidio en Estados Unidos, en Europa y en Japón principalmente, en los últimos 12 meses se triplicó. ¿De qué edades? De 12 a 18 años. Pero los medios de comunicación, no oyes nada. Todo es un silencio ahorita. Y ahorita tienen que haber páginas sin censura para que te enteres de lo que está pasando en el mundo. Porque el 90% de los medios de comunicación están controlados para que no digan, no retraten, no graben, no filmen nada que vaya contra los intereses de lo que se llama la agenda global. ¿Sabían ustedes que el presidente de Francia, Macron, quería volver otra vez a institucionalizar las mascarillas en los gimnasios, por acá, por allá, volver otra vez a usar el confinamiento, etcétera, etcétera? ¿Sabían ustedes que en esta semana más de 3 millones de franceses se levantaron? ¿Dónde están? Búscalos. Busca CNN y busca las NBC y no vas a encontrar estas noticias. Y toda esta semana en Cuba más de 1 millón de cubanos se levantaron en esta semana también. Y estas noticias casi no las encuentras porque están controladas para que no sepamos lo que ellos no quieren que nosotros sepamos. Pero está comenzando a darse cuenta que las consecuencias del confinamiento, de encerrarnos, que recuerdan que así comenzó la pandemia en marzo, abril, ¿se acuerdan del año pasado? Que nos encerraron y había fotos y películas de personas que se agarraban en la calle, las metían a la cárcel o les cobraban $500 de multa o las golpeaban, y prohibido ir al cine, y prohibido esto, prohibido ir a la playa, prohibido ir a los parques. Los niños menores de edad, en las escuelas, cuando ya se comprobó científicamente que los niños no deben de traer cubrebocas porque les baja la oxigenación y no necesitan el cubrebocas los niños, cerraron las escuelas primarias. Y ahorita están reabriéndolas ya en Florida, en Texas, en más de 5 o 7 estados de Estados Unidos, porque ya demostraron era imposible continuar enseñando, de que los niños tenían que encerrarlos y que no fueran a la escuela. Entonces, estamos en un mundo del engaño.
donde estamos siendo engañados en muchas formas. Hay maridos que engañan a la mujer, y hay mujeres que después de 4 o 5 años de estar con un hombre, ni siquiera se las olieron de que era un adúltero o que tenía un amante. Y cuando lo descubren, oye, Paquín, pero mi Pancho, yo creí que qué Pancho ni qué Pancho. Y viceversa, ¿verdad? Hay hombres también que han sido engañados por sus mujeres y ni siquiera se dieron cuenta, porque no, dices, no es posible, ¿cómo me pudo haber hecho ella esto? O también pasa con los muchachos. Mi hijo, yo no sabía que mi hijo era capaz de esto. Damas y caballeros, santos de Dios, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién le conocerá? Solo Dios. Traemos dentro de nosotros un mundo de maldad. Y no estoy hablando de los no cristianos, esos olvídate. Estoy hablando de los que ya estamos en el proceso de ser transformados en un proceso que la Biblia le llama la santificación, que mientras más contacto tenemos con Dios en la Biblia, más sale y más sale y más sale todo el cochinero de mi infancia, de mi juventud, de mis matrimonios pasados, de todo lo que hicimos, de los crímenes que pudieron haber hecho, de los robos. Todo está comenzando a ser limpiado por el Espíritu Santo para irnos conformando a la imagen del Hijo de Dios. Por eso Cristo comienza diciéndonos, no se dejen engañar, porque la Biblia termina en Apocalipsis 12, 8 al 10, el diablo, el dragón y Satanás que engaña al mundo entero. Qué fácil es que seamos engañados. Qué fácil es que seamos engañados todos. ¿Cuál es nuestra protección? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Al final de los tiempos el engaño aumentará y no nos vamos a dar cuenta. Dicen que si el pez no le pones una carnada al anzuelo, el pez, ¿de qué se trata ponerle la carnada al anzuelo? Engañar al pez. Sin la carnada, el pez no sigue a la carnada, pero el pez es engañado. ¿De qué forma? Creyendo que es comida para él, y cuando muerde, se queda atrapado. El diablo tiene 1000 carnadas contra cada uno de nosotros. 1000 formas de engañarnos para que mordamos el anzuelo. Por eso dice Proverbios 6, 32, el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma, el que tal hace heridas y vergüenza hallará. El que engaña a su esposa, el que engaña a su esposa, el que engaña a sus padres, el que roba a sus padres, quedan bajo una maldición muy grande en la Biblia. ¿Y por qué lo hicimos? Porque fuimos engañados. Creíste que esa muchacha más joven, ¿verdad?, iba a proporcionarte una vida mejor que con la ballena con la que vives. ¿O creías que ese muchacho más joven iba a ser mucho más mejor para ti? Encontraste un Rambo por ahí, ¿verdad?, que va a ser mejor con el cocodrilo con el que vives. Somos engañados. Y los muchachos, no, los solteros ven una muchacha, qué bueno que está atractiva y todo, pero no es todo para el matrimonio. O una muchacha ve a un muchacho también, y cuidado, tú no te puedes casar antes de 1 o 2 años de conocer a esa persona. Con tiempo, en 1 o 2 años de noviazgo, te das cuenta de todo lo que pueda haber, y a través de la relación y del trato vas descubriendo el carácter de esa persona, que es muy posesivo, o es muy egoísta, o ella es muy posesiva y te quiere controlar, y comenzarte cuenta que mejor de lejecitos, y vas midiéndole, ¿verdad?, la distancia, porque necesitamos tiempo para todas las decisiones que tenemos que tomar. Miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y vemos en el versículo 6 que nos ubica por primera vez para saber, ya sabemos que estamos en los postreros tiempos, estamos desde Pentecostés, repito, a nuestros días, hasta los últimos tiempos, pero
¿Cómo saber si nos encontramos en los últimos días en las que las profecías bíblicas, de eso se trata toda esta serie que compartí, Profecías Selladas del Fin? ¿Cómo sabemos si las profecías bíblicas se están cumpliendo, las de los últimos tiempos, en nuestros días? Y esta es la primera pista que Cristo nos da. Oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que nadie los engañe, no se turben. Es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. El Instituto para la Paz de Suecia y Estocolmo nos da la siguiente estadística: que de los 6,000 años de historia que tenemos, de los 6,000 años de historia, solamente han habido en el mundo 25 años de paz. De 6,000, desde que Caín mató a Abel hasta el 2021 que nos encontramos, han habido solo esta cantidad de años de paz. Todas las demás han sido guerras, revoluciones, golpes de Estado, etcétera, etcétera. Pero aun cuando en toda la historia han habido guerras, nunca hasta el siglo XX, 1914-1918, se juntaron nación contra nación y reino contra reino, y por primera vez en la historia humana vino la Primera Guerra Mundial. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Nunca como en el siglo XX hasta nuestros días se han convergido terremotos, pestes, hambres, revoluciones, golpes de Estado como jamás. Termina la Primera Guerra Mundial y un hombre llamado Nikolai Lenin, después de que matan a los zares de Rusia, acabaron con toda el linaje de los zares de Rusia. Por primera vez en la historia nace la ideología del comunismo, que años atrás, 50 años atrás, 60 años atrás, Carlos Marx delineó en un libro que se llama El Capital, y comenzó a postular diferentes ideas y filosofías que él tenía junto con Engels, Federico Engels, y ahí quedó. Y llegamos hasta 1917, cuando Lenin agarra el libro de Marx y comienza, después de casi 55, 60 años de que Marx había muerto, porque Marx muere en 1860 más o menos, y Lenin aplica el libro del marxismo a la práctica, y viene la primera revolución en Rusia, llamada la revolución bolchevique. Lenin dio una orden, y que fue la siguiente, basado en el libro de Marx: no se puede obtener ninguna revolución ni ningún golpe de Estado si no hay más de 10,000 o 25,000 muertes. Tenemos que matar a todos los que se opongan al sistema. Bueno, después de Lenin se muere, sigue José Stalin, más de 100 purgas, millones de personas murieron. Stalin estaba tan paranoico que hasta de su familia desconfiaba, y se rodearon de un aparato de protección donde el pueblo no tenía ni voz ni voto, y ellos iban a dictar, es lo que se llama la dictadura, cuando el gobierno dicta y cuando es lo contrario, que es una democracia. El gobierno, el pueblo gobierna. Nosotros, la Constitución de Estados Unidos dice, we the people, nosotros el pueblo, somos los que debemos de seguir y decir al gobierno si es bueno o es malo, no el gobierno a nosotros. En fin, viene la Segunda Guerra Mundial y nos encontramos en el siglo XXI, donde estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Corea del Norte, Rusia, Irán, India, Pakistán, Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos tienen bombas nucleares, que no son juguetes. Ahorita China acaba de aumentar su flota en el mar de China, enfrente de Taiwán, de Filipinas,
tratando de arrasar con Hong Kong, apoderarse de Taiwán, todas las islas del mar de China, poner buques. El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se hizo a un lado completamente, sacó a las tropas de Afganistán. El Medio Oriente, se salieron también del Medio Oriente. Ahorita Rusia y China están controlando lo que se llama la guerra próxima nuclear. Ahora bien, Estados Unidos todavía tiene el mejor ejército del mundo, Estados Unidos, en cuanto a tecnología junto con Israel. La tecnología de Israel militar es asombrosa. Pero China tiene 200 millones de soldados. Nadie en el mundo los tiene. Y Rusia tiene más armas nucleares que Estados Unidos. Entonces vean ustedes el compadrazgo entre China y entre Rusia. China tiene hombres, Rusia armas nucleares. Y se les junta como los tres mosqueteros Irán. Y ahora que ya se levantó la prohibición del uso, de la proliferación de armas nucleares, ya no existe el tratado, ya cada nación ahorita puede producir las centrifugadoras del uranio 235, que ese es el elemento con el cual se forma la bomba atómica, y nadie les puede impedir. Entonces hay una ambición por amontonar armas nucleares y de apoderarse del mundo desde la Torre de Babel, que culminará con el famoso anticristo, que la Biblia profetizó que sería el final dictador del mundo entero. Ahora vayamos al libro del Apocalipsis y veamos en el capítulo 13 qué podemos investigar del anticristo. Profecías selladas del fin. El libro del Apocalipsis explica las visiones del libro de Daniel. Síganme con mucho cuidado. Las visiones que Daniel tuvo, en el capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 11 y 12 del libro de Daniel, esas visiones que Daniel tuvo, todas para el tiempo del fin de Israel, son explicadas porque a Juan, que nació 600 años después de Daniel, Daniel escribió 500 años antes de Cristo, 600 años, y Juan el apóstol, 600 años nacido después, cuando murió exiliado en la isla de Patmos, fue el último apóstol que sobrevivió. Juan recibe mucha más información del anticristo y de las profecías finales que Daniel. Entonces, si tú tienes a Daniel y no tienes el libro del Apocalipsis, te quedas, es un retrato a la mitad. Y si tienes el libro del Apocalipsis y no tienes a Daniel, no entiendes el libro del Apocalipsis, porque los símbolos del libro del Apocalipsis se encuentran en Daniel, porque la Biblia no es de interpretación privada. Recuerden eso, ¿verdad? La Biblia no es de pues yo creo que como ahorita el dragón representa a China, y como el águila Estados Unidos, y como la Gran Bretaña estos animales representan ahorita a China, etcétera, etcétera, y tratamos de interpretar los símbolos de la Biblia a la luz de los acontecimientos actuales, sin tomar en cuenta que la Biblia tenemos que permitirle y dejar que sea la Biblia la que nos diga de qué se trata y qué simbolizan los símbolos. Y ya no, pues yo pienso que la ONU es el último gobierno mundial, como lo he oído últimamente, que la Organización de las Naciones Unidas va a ser el nuevo gobierno mundial. De ninguna manera. Las Naciones Unidas tienen su sede en Nueva York, tiene el Consejo de Seguridad con Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, China, etcétera, etcétera, que no va a permitir que nadie se meta. Y el anticristo surge del Medio Oriente, por el amor de Dios. Y lo vuelvo a decir, Virgen del Socorro. Hay tantas barbaridades que están en el internet y en YouTube que oyes, de personas, pues yo creo que esto, y hacen mapitas, y esto y el otro, y la Biblia, ¿dónde está?
Y ponen uno que 2, 3 versículos, pero sin seguir la continuidad ni la progresión de revelación que la Biblia y el Espíritu Santo nos da. La revelación tiene que ser progresiva. Dios nos revela una cosa, luego otra cosa, luego otra cosa, hasta que la última pincelada nos da el cuadro perfecto. Mientras la última pincelada del cuadro o de la pintura no se dé, todavía hay algo que le falta. Y el Apocalipsis culmina con esto. En Apocalipsis 13, por ejemplo, dice el apóstol Juan: me paré sobre la arena del mar. ¿Dónde estaba Juan? Vean los detalles de la Biblia. ¿Dónde estaba Juan? En la isla de Patmos. ¿Cuál era el mar que Juan tenía enfrente? El mar Mediterráneo. Entonces, cuando dice Juan, me paré en la arena del mar, ¿qué está diciendo? Esta visión que él tuvo salió del mar Mediterráneo, y de ahí, del área del Mediterráneo, ve que sube una bestia que sabemos claramente que es el anticristo. Entonces nos damos cuenta que Juan confirma lo que Daniel dice en Daniel capítulo 8. En Daniel capítulo 8 se muestran a dos imperios, a los medos persas y a los griegos, en una confrontación, representando el carnero a los medos persas y el macho cabrío a los griegos, chocando el uno con el otro. Y tal como la historia nos los dice, Alejandro el Magno venció a los medos y a los persas, y entonces derrocó el imperio medio persa y se levantó el imperio griego. Pero ahí en el capítulo 8 de Daniel dice la Biblia que cuando muere Alejandro, o el cuerno grande, se divide en 4 cuernos el imperio griego. Los cuernos, apúntenlo en la Biblia, siempre representan o reyes o reinos. O reyes o reinos. Siempre, siempre, siempre. Entonces, cuando vemos la historia, muere Alejandro y el imperio griego es dividido en 4 diferentes áreas geográficas. A los que les interesa apuntarlo: Grecia o Macedonia, Turquía, Egipto y Siria. Macedonia, Turquía, Egipto y Siria. Y ahí en el versículo 8 de Daniel 7, 9 y 10 nos habla claramente que de una de estas 4 divisiones del imperio griego surge el cuerno pequeño o el anticristo. Entonces tenemos 4 áreas, 4 pistas, 4 claves para saber que el anticristo no va a salir de Inglaterra, de España, de Metepec, de Estados Unidos, de Brasil, de China, de Rusia. El anticristo va a surgir entre el área geográfica que en el Antiguo Testamento se llama la Mesopotamia, que estaba formada por lo que es ahora Siria e Irak. En el Antiguo Testamento no estaba dividido. En el Antiguo Testamento es Babilonia. Babilonia es Irak moderna. Y Persia en la Biblia es Irán. En 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán, a la República. En el 79, República Islámica de Irán. Entonces, de esa área geográfica el anticristo va a surgir. No de Roma, pero va a ser una de las áreas que pertenecieron al antiguo imperio romano. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, o sea, del mar Mediterráneo. Esta bestia tenía 7 cabezas. Estas 7 cabezas no pertenecen a 7 emperadores romanos. Estas 7 cabezas, vamos al capítulo, me quiero ir despacio, 17 de Apocalipsis. Apocalipsis 17, y vean la misma imagen. En el capítulo 17, versículo 3. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que es el anticristo, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas, otra vez, y 10 cuernos. Al anticristo siempre
siempre, siempre en Apocalipsis se le describe como una bestia con 7 cabezas. Estas 7 cabezas, ¿quiénes son? 7 emperadores romanos, como han tratado de postular. En el versículo 7, el Espíritu Santo nos va a revelar quiénes son las 7 cabezas y los 10 cuernos. Qué fácil es la Biblia cuando la dejamos que nos hable. El ángel me dijo, porque te asombras, Apocalipsis 17, versículo 7, yo te diré el misterio de la mujer, porque es un misterio, y de la bestia que trae, la cual 7 cabezas y 10 cuernos. Pongan mucha atención. La bestia que has visto era la bestia que has visto existió antes. Esto fue escrito hace 2000 años cuando Juan escribió el Apocalipsis. O sea, antes del Imperio Romano, esta bestia, esta potestad satánica, este principado satánico ya existía. No se puede relacionar con un hombre porque no hay la reencarnación. La Biblia dice en Hebreos 9 que está establecido que muramos una sola vez después del juicio. No hay reencarnación, ni purgatorio, ni hay limbo, ni otra oportunidad para los seres humanos. Pero los espíritus demoníacos y los demonios, cuando entran a una persona y la persona se muere, ellos siguen viviendo en el mundo espiritual y esperan meterse en hijos o en nietos de doña Chole la bruja para perpetuar el ocultismo en esa familia. ¿Me van siguiendo? Si tienes una abuelita, ¿verdad?, que es bruja, o tuviste una bisabuela que es bruja, estaba controlada por espíritus, se muere, los espíritus se salen de tu abuelita y buscan quién de los hijos o quién de los nietos tiene tendencia al misticismo o al ocultismo para meterse en esa persona y continuar perpetuando en las familias, en el linaje, en las descendencias, la maldición de la brujería. Y en el capítulo 10 de Daniel, sin que vayamos rápido a Daniel, nos habla la Biblia que cuando Dios mandó un ángel con un recado para Daniel, para explicarle a Daniel el futuro de Israel, el principado de Grecia, el principado satánico de Grecia, porque cada imperio tuvo su principado, salió y detuvo a Daniel, al mensajero, al ángel de Dios en el cielo, para impedirle durante 3 semanas que llegara con el mensaje a Daniel. Entonces hubo una guerra cósmica, etcétera, etcétera, allá arriba en el cielo, ¿verdad? Pero vemos que dice Daniel, el príncipe de Grecia, el príncipe de Persia, o sea, los principados satánicos que en todos los imperios del pasado han existido. Cuando dice la Biblia, la bestia que has visto era, nos damos cuenta que el anticristo será una dualidad de espíritus. El anticristo será un ser humano, tiene que ser un ser humano, porque viene de la semilla de la mujer. Génesis 3:15. La maldición que Dios le dio a Satanás: tu semilla herirá en el tobillo o en el calcañar a la semilla de la mujer. La semilla de la mujer es Cristo. La semilla de Satanás es y se ha metido a través de toda la humanidad, genéticamente. Entonces Satanás, como Cristo, tiene que ser humano, pero poseído por un principado satánico que estuvo en algún principado o algún imperio del pasado, que en este caso ya es, voy a continuar haciendo, ahorita estoy haciendo un libro acerca de esto, que tiene que haber sido un principado del pasado, de los principados que han existido y que está ahorita en el abismo. Este principado que está esperando que nazca el anticristo, cuando nazca el anticristo va a salir del abismo. Lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 11, y se va a meter al anticristo y lo va a gobernar.
Por eso dice la Biblia, la bestia que has visto era, o sea, está hablando de la dimensión espiritual que el anticristo va a poseer, poseído por un principado satánico. La bestia que has visto era y no es. En tiempos del Imperio Romano, este espíritu, este principado satánico, no estaba operando en ningún imperio. Y está para subir del abismo. Vayamos rápido a Apocalipsis 11. Y veamos en Apocalipsis 11 que la Biblia dice en el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, Apocalipsis 11:7, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Vemos nosotros que va a ser el anticristo con la bestia y el espíritu que lo poseerá, el que matará a los últimos 2 testigos de Dios durante el tiempo de la gran tribulación. Y rápidamente regresamos a Apocalipsis 17 para terminar. La bestia que has visto era, no es, está para subir al abismo e ir a perdición. Versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Vean ustedes que el Espíritu Santo demanda sabiduría para entender esto. Pero no la sabiduría de los seres humanos. Porque dice en 1 Corintios 2:10 en adelante, hablamos sabiduría en misterio, la que los seres humanos no conocen, pero a nosotros nos la reveló Dios por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo conoce. Entonces una persona puede ser muy inteligente, puede tener doctorados, o alguien que me escucha, o eres un filósofo, o tienes doctorados y maestrías en ciencias políticas, y en lo que tú me quieras y mandes y decir, vienes a la Biblia y te estrellas contra la Biblia. No la entiendes, porque la Biblia es un libro revelado a las personas que tienen el Espíritu de Dios. Porque la palabra de Dios es locura al que se pierde, poder de Dios al que se salva. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Los montes son imperios en la Biblia. Apúntalo, es muy importante para que lo tengas ahí en tu Biblia, en la parte de atrás. Los montes siempre representan imperios. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. O sea, no hay reyes sin montes, o sea, sin reinos, sin imperios. Entonces aquí ya el Espíritu Santo nos muestra que estos 7 cabezas son 7 imperios, 7 reyes del pasado, y dice la Biblia, 5 de ellos han caído en el tiempo de Roma. Pongan mucho cuidado aquí. El primer imperio fue Asiria. Velo apuntando. El segundo fue Egipto en la historia. El tercero fue Babilonia. El cuarto, los medos persas. El quinto, los griegos. Y el sexto, Roma. ¿Ok? ¿Vamos bien? Hasta ahí vamos bien. Uno es, o sea, en tiempos, 5 han caído. En el tiempo de que Juan escribió esto, ¿quiénes habían caído? Asiria, Siria, Egipto, Babilonia, Medo Persa y Grecia. 5 de ellos han caído. Uno es el Imperio Romano, que fue el sexto, que es cuando Juan escribió esto. Y el otro, o sea, el séptimo, la séptima cabeza, no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo. A ver, hasta Roma 6. Falta uno antes del anticristo, que son los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor y los 10 cuernos, que más adelante, ya lo expliqué antes, que están en Apocalipsis. Los 10 cuernos son los 10 gobernantes que van a formar la coalición o la confederación política del anticristo. Lo explica claramente Daniel 7. Cuando se junten estos 10, de uno de ellos surge el anticristo. Entonces, el séptimo es el gobierno del anticristo. Y hasta que se junten los 10 reinos, no puede surgir el séptimo, y porque el octavo es el anticristo.
Y en Daniel 7 dice que una vez que los 10 reyes surge el anticristo, no podemos especular quién es el anticristo, si es Obama, si es Nikita Khrushchev, si es el Papa o si es el príncipe Felipe. No podemos especular. Con esto quiero terminar. Hasta que oigamos, santos de Dios, hasta que oigamos en los medios de comunicación que se unieron 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente para formar un G10, una confederación política de 10 naciones, van a gobernar 1 o 2 años, no sé, pero de una de esas 10 naciones surge el anticristo. No especulemos hasta que venga esta confederación de estas 10 naciones. Él es el octavo imperio y final. Y finalmente en el versículo 18 del capítulo 17 nos explica quién es la gran ramera. Y la mujer que has visto es la gran ciudad. El Espíritu Santo interpreta todo. ¿Quién es la gran ramera? Una ciudad religiosa que reina sobre los reyes de la tierra. Y la única ciudad religiosa que ha existido, la única que al mismo tiempo es una religión, es el Vaticano. El Vaticano es una religión, el catolicismo romano, independiente de Italia. El Vaticano tiene el Papa, tesorero, sus bancos, su policía, y es la única religión en la historia que tiene un asiento en las Naciones Unidas. Porque si es un Estado, bienvenida a las Naciones Unidas. Por eso dice la Biblia, la gran ramera, una religión que se mezcló con el mundo y que va a terminar quemada por el gobierno del anticristo. Oremos que Dios continúe dándonos sabiduría para trazar bien la palabra de verdad y que tengamos el entendimiento suficiente para que no seamos engañados, porque las tinieblas están cubriendo al mundo, pero en ti y en mí no somos hijos de las tinieblas, resplandecerá la luz, porque somos hijos de la luz e hijos del Dios Altísimo, que dio su vida por nosotros en una cruz, que fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días, para que tú en esta mañana no salgas por esa puerta como entraste. Se vienen cosas peores en el mundo. Prepárate, porque si no te preparas, serás engañado junto con toda tu familia. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos has hecho renacer para una esperanza viva por medio de Jesucristo entre los muertos. Una herencia inmarcesible, incontaminada en los cielos. Que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Habiendo huido de la degeneración y la inmoralidad en la que este mundo se ha hundido. Las naciones serán hundidas en el hoyo que hicieron y Dios las juzgará. Líbranos del mal, Señor. Guárdanos de todo, del lazo del cazador. Líbranos de la peste destructora, de saeta que huele de día. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y por cuanto has confiado en Él, Él te librará, te rescatará, te protegerá y nunca jamás nos abandonará. Si has caído en un hoyo, te levantará y te pondrá en alto y te mostrará su salvación, para que permanezcamos fieles hasta el final en la esperanza a la que todos hemos sido llamados, la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro amado Salvador Jesucristo en los cielos. Que ya se oyen las trompetas
Y ya se ven los cascos del Apocalipsis en el cielo. Ahí viene Jesús, ahí viene ya. Ahí viene por nosotros. Preparémonos para encontrarnos con nuestro amado Salvador. Y la mejor manera de prepararte es que le entregues tu vida en este momento a Jesús. Arrepiéntete de tus pecados. Cree que en la cruz pagó Él por ellos con su sangre. E invítale en este momento como tu Señor y Salvador, diciéndole estas palabras: Señor Jesús, creo que fuiste crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días, y que con tu muerte en la cruz, con la sangre que derramaste, me limpias de toda mi vida pasada. Jamás te acordarás de mis pecados, y si mis pecados hubieran sido negros como el carbón, como blanca lana vendrán a ser. Entra a mi corazón, Jesús, en este instante. Te recibo como mi Señor y Salvador. Fortaléceme. Las gracias en este momento a las redes de internet, YouTube. Esta conferencia estamos transmitiendo a través de la tecnología del siglo a miles de hogares en este momento tan maravilloso que Dios nos da. Todos ustedes que tengan su Biblia, la pueden abrir en el capítulo 1 del libro del Génesis, y continuamos con una serie que se como las pirámides de construyó más de años, expertos, verdaderamente arquitectos, personas que están relacionadas con la 100 toneladas más o menos, acomodadas una sobre la otra, donde hace 4.500 años la civilización humana se encontraba en la agronomía, en la agricultura, ordeñando vacas y recogiendo los huevos de las gallinas, donde no había sierras con punta de diamante para cortar las piedras como las hay actualmente, donde no había grúas para cargar esas piedras megalíticas. Diablo, pero el nombre de él es Lucifer, y Lucifer significa, o Lucibel en el hebreo, el que porta la luz, o el ángel de la mañana, o el que lleva o porta la antorcha. Entonces Lucifer fue creado en el Edén, dice Ezequiel capítulo 28 en el Antiguo Testamento. Y en Isaías 14 dice la Biblia que Satanás dijo, conforme pasó el tiempo, subiré, y para subir pues tienes que estar abajo, ¿verdad? Entonces él no fue creado en el cielo, él fue creado abajo del cielo, del tercer cielo, porque la Biblia nos menciona 3 cielos. Según de Corintios capítulo 12, el primer cielo, que es la atmósfera; el segundo cielo, que es el universo cósmico; y el tercer cielo, donde habita Dios. Entonces Satanás se encontraba aquí en el primer cielo y quiso alcanzar el tercer cielo, donde está el trono de Dios, y dijo: subiré, Isaías 14 del 12 al 14, y seré semejante al Altísimo. Y cuando intentó este golpe de estado, este pinochetazo, fue arrojado por los ángeles de Dios, los buenos, por Miguel, y quedó recluido aquí en este planeta. Vino un juicio tremendo aquí en el mundo, donde él fue juzgado, y el mundo quedó sepultado completamente bajo el agua. Entonces todo esto lo vemos en Génesis 1. Dice el versículo 1. Más graves, por favor, en los monitores. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿En el principio de qué? En el principio del tiempo, en el principio del espacio,
y en el principio de la materia. Los tres elementos que forman el universo aquí se encuentran en el versículo 1. Sin embargo, la palabra tierra aquí en el versículo 1 es eretz en el hebreo, que significa tierra seca. Y en el versículo 2, la tierra ya no aparece como en el versículo 1. En el versículo 2 encontramos caos, desorden, confusión en el planeta Tierra, cubierta de tinieblas y cubierta de agua. Entonces, algo pasó entre el versículo 1 y el versículo 2 del libro del Génesis. Más adelante podemos comprobarlo en Jeremías y en Isaías, que Dios no creó la tierra desordenada y en un estado caótico. Entonces, ¿quién cubrió la tierra con agua? Y es interesante que nunca aparece en la Biblia cuando creó Dios el agua. Dijo Dios en el primer día de la recreación de nuestro sistema y de este planeta, que el agua fuera sacada o elevada y cubriera la atmósfera que tenemos y el espectro electromagnético que rodea el planeta Tierra, y quedaron solamente las nubes arriba de la Tierra y 3 partes de agua que cubren el planeta. Entonces Dios saca toda esa agua y deja una tercera parte seca, que es donde tú y yo habitamos. Y vemos nosotros que esto es fascinante, porque los continentes no estaban separados como se encuentran actualmente. Europa, de África, Australia, el continente americano, sino que era una sola masa de agua. Encontramos en Deuteronomio 32, en el Antiguo Testamento, que hubo un juicio de Dios, se separan los continentes y Dios le asigna a Lucifer y a sus ángeles caídos los continentes para gobernarlos y de esta manera probar al ser humano. Entonces, todos estos fósiles que encontramos, que la ciencia no sabe cómo es posible que hace 4.500 años, 4.000 años, el ser humano haya tenido esta inteligencia para poder cortar piedras de 150 toneladas como si fueran mantequilla. Tú vas a las pirámides de Egipto, la pirámide de Giza, una hoja de papel no cabe en la unión entre una piedra y la otra piedra. Parecería como si las hubieran cortado así con mantequilla. Ni las sierras de esmeril más modernas, ni la ingeniería actual podría ni siquiera superar la forma en que estas piedras fueron acomodadas y cargadas. Y si le agregamos en Machu Picchu que las pirámides y las ruinas están en la montaña, ¿quién va a estar agarrando piedras de 100 toneladas para subirlas 50, 100 metros y acomodarlas para hacer ruinas? Entonces, todos estos fenómenos donde la ciencia no puede entrar, que el Triángulo de las Bermudas, que desapariciones de aviones y que tantas cosas y misterios del mar, la Biblia tiene la razón y es más moderna que el periódico de mañana en la mañana. Vemos nosotros que independientemente de la forma en la que Dios comienza la recreación, ¿qué fue lo primero que Dios hizo en el planeta? Ahí lo tienes enfrente de ti, la luz. Lo primero que hizo Dios fue que sea la luz. Dios, dice en 1 de Juan, no está en tinieblas, ni tampoco Dios crea las tinieblas. Las tinieblas simplemente es la ausencia de la luz. Entonces, cuando Dios dice que sea la luz, es porque estaba cubierto completamente el universo de tinieblas. La rebelión satánica hizo que el universo donde tú y yo habitamos fuera completamente oscurecido. Y actualmente los astrofísicos y los físicos y los astrónomos confirman que si tú vas al universo, el universo está oscuro.
Y la única, tú puedes ver algo por la luz del sol, pero hay millones de partículas infinitamente pequeñas que son las que le dan el colorido a las cosas. Y esto es increíble porque cuando comenzamos a profundizar en las cosas de la física y de la química, de la genética, como lo vamos a ver más adelante, y venimos a la Biblia nos abre completamente la ventana para asomarnos a un mundo donde la ciencia no puede entrar, porque son cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo, que Dios se las quiere revelar a los niños. Y cuando tú vienes a la Biblia y eres una persona que amas la verdad y tienes una relación con Cristo todos los días, comienza tu cerebro a expandirse, porque cuando cayó Adán y Eva en el huerto del Edén, perdimos más del 90% de información en el ADN. No se están empachando, ¿verdad? Ay, me fascina esto, esto es maravilloso. Tenemos ya que comer la carne de la Biblia. Tenemos que profundizar en las cosas de Dios. Y Dios nos ha permitido la ciencia tal como es la ciencia, porque la ciencia nos ayuda a comprender que las cosas de la Biblia se anticiparon con siglos, y podemos ver que realmente la ciencia solamente nos muestra lo que la Biblia ya ha podido establecer con siglos de anticipación. Entonces, cuando Dios dice que sea la luz, ¿qué estaba diciendo Dios? Oiga, como me dijo una persona, ¿cómo es posible que Dios diga que sea la luz cuando en el versículo 14, en el cuarto día, dice la Biblia, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años? ¿Cómo es posible que Dios diga que haya luz cuando hasta el cuarto día aparece el sol? Entonces, aquí encontramos en la Biblia aparentemente cosas contradictorias, que no son contradictorias más que para el intelecto humano, porque no entendemos la mente de Dios, ni hemos comprendido la física como se está comenzando a descubrir, y la genética y las leyes del genoma humano como hasta el siglo XX. Y la Biblia se anticipaba siglos de anticipación a todos los descubrimientos que la ciencia ha podido descubrir. ¿Qué es la luz? Pregúntale a tu maestro de física, o pregúntale a tu maestro de química, o a cualquier astrónomo o astrofísico, ¿qué es la luz? Y la respuesta es la siguiente: bueno, pues es un fluido de electrones, ¿verdad? Y no pasamos de que pues es un fluido y son electrones, etcétera, etcétera. Pero cuando Dios dijo sea la luz, ¿saben ustedes lo que significa? Que antes de que el ser humano fuera colocado en este planeta, Dios tenía que preparar, como cuando tú te casas. Imagínate que te casas y te llevas a tu esposa a un departamento que ni cama tiene. ¿Te imaginas? Sale corriendo ella. Dice, tú te vas a dormir en el suelo, donde no hay ni siquiera estufa. Entonces, cualquier persona que hace algo, prepara la casa, y por lo menos digo la cama y una cocina, un refrigerador, ya mínimo. Así fue como yo comencé. Cuando yo me casé, ¿verdad? No teníamos, dormíamos en colchones en el suelo, ahí en Acapulco, ahí por el rumbo a Mocimba, en un bungalow chiquito con miles de alacranes, tarántulas. Yo estaba de misionero en la sierra, regresaba yo cada 3 semanas a ver a mis hijos, y uno le picó el alacrán, y comíamos lo que arrancábamos de los árboles, los mangos, las almendras. Comíamos lo que pescaba yo en el mar ahí, etcétera, etcétera. Así comenzamos. La primera cosa que compré fue una licuadora, una lavadora de esas de Salinas y Rocha, ¿se acuerdan? De esas que hacían tum, 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 tum. Es que se movían así con rodillos. Fue lo primero que compré. Y teníamos una hielera, nada más, donde compraba los hielos, y nada más nos alcanzaba para el sábado y el domingo. No podíamos tomar leche entre semana porque no teníamos refrigerador. Así comenzamos nosotros hace algunos años,
cuando comenzamos el ministerio. Éramos muy pobres. Pero cuando tenemos algo de dinero, pues ya la cama, el refrigerador, la lavadora, mínimo, ¿verdad? Lo que quiero decir es lo siguiente. Antes de que Dios nos pusiera aquí en este planeta, Él tenía que preparar las condiciones, afinar el universo, establecer leyes cósmicas que operaran para que cuando nosotros, la cúspide de la creación de Dios, el ser humano es la cúspide de la creación de Dios, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Los ángeles no fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, Dios primero pone, ¿verdad? Separa las aguas, quita las tinieblas de alrededor y dice que sea la luz. ¿Qué quiere decir? Formó el espectro, apúntalo, electromagnético. El electromagnetismo. Ahorita explico qué significa esto. Aquí abajo en la tierra, tú y yo ahorita podemos platicar gracias al espectro electromagnético que rodea la tierra. En otras palabras, bajo la atmósfera todo se transmite por ondas. El sonido, la luz. Cuando hablamos, me escuchas ahorita y lo que estoy hablando se está grabando gracias al espectro electromagnético que rodea la tierra. Pero si nos salimos de la tierra y nos vamos a Marte o nos vamos a la luna, allá arriba yo no le puedo decir a mi esposa, oye, ¿me oyes? Porque ya mi voz no viaja en ondas. Necesito una escafandra de astronauta con aparatos de radio para que pueda mi esposa escucharme o el otro astronauta, porque fuera de la Tierra no existe el espectro electromagnético. Así que antes de que Dios pusiera cualquier cosa, Dios se aseguró que abajo en este planeta tú y yo pudiéramos comunicarnos. La comunicación. Qué interesante es esto. Lo primero que Dios se interesó en poder establecer y preparar para la raza humana era que pudiéramos tú y yo comunicarnos y a través de la comunicación comunicarnos también allá arriba con la fuente de la energía. Y es interesante que en el versículo 14 de Génesis, cuando dice Dios, haya lumbreras, que es el sol y la luna, no dice que fueron creados. No creó Dios el sol y la luna. Síganme con mucho cuidado. El sol y la luna, cuando Dios comienza la recreación, en el versículo 3, ya existían. ¿Ya notaron lo que dice? Haya lumbreras. La palabra hayá en el hebreo. Haya lumbreras en la expansión, porque cuando Dios crea, usa la palabra hebrea bara, con B de burro, que significa crear de la nada, ex nihilo. Entonces, solamente 3 veces en el libro del Génesis se usa la palabra bara. Se usa para crear en Génesis 1:21 y creó Dios bara, o sea, de la nada Dios forma la vida marina en los mares. Después dice hacer, que es la palabra asa, que es moldear, y tenemos la palabra yatzar, que es darle forma final. Entonces, solo Dios puede crear de la nada, pero una vez que Dios crea de la nada, comienza como un escultor a formar con sus manos y a darle forma a lo que Él creó, a la materia. Y ya que la materia está formada en la forma en que Dios quiere que sea, Dios hizo esto con Adán. Sopló dentro de él algo que los seres humanos traemos, no importa a qué religión pertenezcas, no importa a dónde hayas nacido, el color de tu piel, toda la raza humana lleva dentro de su alma la eternidad.
llevamos la imagen sellada de Dios dentro de nosotros. Y esta es la razón por la cual somos diferentes a los animales. Los animales tienen alma. ¿Qué es el alma? Las emociones, los sentimientos, la mente. Los perros son fieles, entienden, brincan, aprenden, sienten, tienen tristeza, se pueden hasta morir de tristeza los animales, los caballos, los delfines, los chimpancés. Vemos que tienen manifestaciones casi humanas, pero ninguno de los animales, por más inteligentes y por más entrenados que sean, pueden tener conciencia de que existen, de que tienen que adorar a algo o a alguien, y que tienen forzosamente que hincarse ante un ser supremo. Solo los seres humanos. Y ningún libro de los que se consideran religiosos puede nosotros definirnos los elementos que forman el cuerpo humano, ni la vida humana. Somos un espíritu, apúntalo, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. El cuerpo es solamente la botella, el envase temporal que se está deteriorando, confirmando la segunda ley de la termodinámica y la ley física de la entropía. Mi cuerpo desde que nacemos comienza el deterioro celular, pero por dentro, dice 2 Corintios 4, estamos renovándonos. Nuestra mente cada vez se expande más, cada vez comprende más, si es que lees la Biblia y la memorizas. El único alimento para el espíritu es la Biblia. Y si tú eres una persona adicta a la Biblia, donde pasan 2 días y sientes como cuando no comes y no bebes, que algo te hace falta y que te da hambre física, si esa hambre espiritual no la sientes, es difícil creer que tienes vida espiritual. Porque así como un niño cuando nace comienza a gritar ñaco, ñaco, ña, y lo primero que hace es ponerle el pecho a la mamá para poder inmediatamente calmar al niño, porque nace dentro de su naturaleza la tendencia que tiene que pegarse al pecho durante el primer año, 2 años. Si no tienes esa necesidad de, como los niños, desear la leche espiritual no adulterada, se puede dudar que tú tengas una relación con Dios. Y tú puedes decirme: soy católico, soy bautizado, remojado, soy presbiteriano o evangélico o protestante o mormón o testigo de Jehová. No importa la religión que tengas, el cristianismo no es tener una religión, es tener una relación viva, dinámica, orgánica con alguien que está vivo. Y cuando venimos a la Biblia, hacemos contacto no con un libro de Octavio Paz, ni de William Shakespeare, ni tampoco de los grandes intelectuales. Hacemos contacto con un libro que tiene la vida. La vida. Jesús dijo en Juan 6, mis palabras son espíritu y son vida. Tú haces contacto con uno de los literatos y con uno de los grandes hombres de la literatura y de la poesía, y maravilloso, y es alimento al intelecto. Pero cuando vienes a la Biblia, tu espíritu se conecta de una forma misteriosa y sale algo de este libro que entra a tu espíritu y comienza a fortalecerlo, comienzas a tener paz, comienzas a tener dirección, comienzas a tener seguridad, tranquilidad, comienzas a ser libre de los temores, de las incertidumbres, hasta que entiendes que este libro es el único que nos pone en contacto con el mundo espiritual. Ahora bien, todo este tema de esta serie que estamos analizando, la invasión de los ángeles caídos, está relacionado con la genética. Con la genética. Y esto es increíble, porque hemos visto que hasta 1860, Gregorio Mendel, un monje europeo, comienza a hacer experimentos con chícharos
y comienza a descubrir de qué forma se transmiten de un chícharo. O sea, si tú siembras una uva, ¿qué nace? Uvas, pero la semilla de la naranja tiene otro código, que cuando la siembras, nacen naranjas. Cuando tú siembras los mangos, nacen mangos. Cuando tú siembras chabacanos, nacen chabacanos. Sandías, nacen sandías. Entonces se comenzó a descubrir que todas las cosas contienen un código genético que se transmite de generación en generación de acuerdo a la información que alguien, sabemos quién es ese alguien, puso en estas semillas. Y lo mismo pasa con los animales, las aves, los peces y los seres humanos. Un chango, el esperma de un chango, trae una información para que cuando el chimpancé se case con la chimpancea, así le podríamos llamar, o con la changa, ¿verdad? Que no se ve tan bonito, nazcan changuitos y no camellos, ni hipopótamos, ni jirafas, ni perros, ni caballos. Cuando el caballo se cruza con la yegua, tienen que nacer de la especie de los equinos. Cuando el toro se cruza con la vaca, tiene que nacer ganado vacuno, porque la información está en el esperma. Los peces tienen relaciones, el pez con la peza se cruzan, nacen pececitos. Las águilas se cruzan, el macho con la hembra, y nacen aguiluchos o halcones o el ave que sea. Y así vemos nosotros que toda la creación está programada para reproducirse según la información que hace más de 4.500 años la Biblia estableció, antes que Gregorio Mendel descubriera las leyes de la herencia. Génesis 1, versículo 11. Qué maravillosa revelación e información, señores ateos que nos escuchan. Después dijo Dios, Génesis 1, 11, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según, subráyalo todo esto, su género, según su género. O sea, si son uvas, uvas, si son chabacanos, chabacanos, si son sandías, sandías, si son naranjas, naranjas. Que su semilla, ahí está la información, está en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, otra vez, según su naturaleza. O sea, según la información genética que Dios introdujo dentro de cada semilla. Árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Árboles de naranja van a producir naranjas, árboles de durazno van a producir duraznos, árboles de mangos van a producir mangos. ¿Por qué? Porque es una ley genética inexorable que Dios estableció desde el principio de la creación. Versículo 20. Produzcan las aguas seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y todavía la da según su especie, y vio Dios que era bueno. Versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie. Y fue así. Y hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Muy bien. Hasta 1860
el hombre comienza a hacer pininos para entender lo que aquí estaba escrito 4.500, 5.000 años antes. Escuchen esto. Y no es hasta 1954. Pasó un siglo casi después de Gregorio Mendel, que el doctor Watson y el doctor Crick, norteamericanos, en 1954 ganan el premio Nobel de Medicina por la investigación que hicieron acerca de la hélice del ADN. Y comenzó del 54 y terminó el siglo XX con el proyecto más grande que la conquista espacial de 1969, cuando el hombre pisó la luna. Se considera el proyecto más grande científico del siglo XX y se tituló el proyecto del genoma humano. En el año 2000, el presidente Clinton recibe al doctor Collins, que ha escrito libros, buscando en la internet. Él es cristiano y fue nombrado el presidente del proyecto del genoma humano, el doctor Collins, con doble L y S de Samuel al final. Y el presidente Clinton le dice al doctor Collins: hemos por fin encontrado el libro de la vida en la molécula del ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. Ahora, ¿qué es el ADN? Para que muchos de ustedes lo puedan entender, porque se menciona por todos lados. Muy bien. Nuestro cuerpo está formado de trillones de células. Trillones de células. Todo el cuerpo humano tenemos células de diferentes tipos. Muy bien. En cada una de las trillones de células que tú tienes y que yo tengo, existe en cada célula un software. Gracias al descubrimiento de la computación y del disco duro y de la época cibernética en la que el mundo se encuentra, y el iPad y el iPhone, etcétera, etcétera, gracias a eso comenzamos a entender en el mundo espiritual que también traemos un disco duro, los seres humanos, y que la información que tú le metas a ese disco duro es el programa que tú produces. Por ejemplo, yo antes de ser cristiano, pues introduje a mi disco duro a Marx, al Che Guevara, a Lenin, a todos estos, la dialéctica materialista, marxista, comunista, etcétera, etcétera. Nietzsche era mi héroe, el ateo del siglo XX. Y mi programa dentro de mí hizo que yo produjera y me comportara como un ateo, porque fui ateo casi 10 años antes de recibir a Cristo. Entonces, si tú introduces programas de sexo y comienzas a ver pornografía, toda esa pornografía entra a alimentar, son softwares que entran a tu disco duro y comienzas a comportarte sexualmente como un degenerado, como una degenerada. ¿Por qué? Porque es la información que tú tienes. Si tú eres un ateo, eres ateo porque te metieron softwares en tu universidad, en tu preparatoria, en tu secundaria, acerca de todo este ateísmo. Entonces tú tienes que pensar, tú tienes que actuar, tienes que comportarte de acuerdo a la información que tú tienes. Si yo prendo mi computadora ahorita y veo que quiero un programa acerca de astronomía y no lo encuentro, es porque no le he metido un software de astronomía a mi computadora. Mi computadora me da la información que tiene programada, nada más. Así es la mente humana. Todo esto nos ayuda a comprendernos cada vez más de las maravillas de Dios. Ahora bien, en cada célula de tu cuerpo tienes un software, o sea, tienes una información codificada, inteligente, de conocimiento.
Y en cada célula de nuestro cuerpo existe tanto conocimiento para volver a hacerte a ti y a mí. Microscópicamente, en cada trillón de las células que tenemos, está la información de quién eres. El color de tus ojos, el tamaño de tu estatura, el color de tu pelo, las orejas de papalote de tu abuelo, la nariz de cuervo de tu papá. Toda la genética, hasta las enfermedades, vienen microscópicamente programadas dentro de cada célula de nuestro cuerpo, desde Adán hasta nuestros días. De tus tatarabuelos, si tus bisabuelos fueron diabéticos, tus abuelos fueron diabéticos, hay una propensidad de que tú heredes la diabetes genéticamente. Y uno de los más grandes, si tus bisabuelos murieron del corazón, tu abuelo murió del corazón, tu papá murió del corazón, los hermanos de tu papá murieron del corazón, hay una propensidad que tú hayas heredado problemas cardíacos en tu vida. Si tu abuelo fue gordo y tu abuela fue gorda, le decían la Tonina Jackson a tu abuela, y pasaron toda esta grasa, ¿verdad? Tienes una propensidad también a la gordura. Ahora, uno de los descubrimientos más grandes que se han hecho en este siglo XXI es el siguiente: de que la alimentación puede cambiar la herencia que nosotros recibimos de muchas enfermedades. Les voy a dar un ejemplo. En el caso de nuestra familia, mi padre muere del corazón a los 53, 54 años. Mi papá murió del corazón. Era un hombre como un 85 de estatura, muy alto. Era un oso, ¿verdad? Hasta los 30 años fue muy fuerte. De los 30 a los 40 se descompuso, comenzó a comer. Me acuerdo que 3 bolillos se desayunaba así, era una taza de café, así la de mi papá. Y agarraba los bolillos así, ricos, tostaditos. Así lo remojaba, porque si no se remoja no sabe rico, ¿verdad? Desde luego, a la mexicana. Y eso es lo que desayunaba. A los 45 años de edad mi papá estaba demasiado gordo y fumaba 3 cajetillas de Delicados sin filtro. Entonces le vino la angina de pecho, 2 anginas de pecho, ataque al miocardio y finalmente 2 ataques del corazón, y se muere de arteriosclerosis, demasiada colesterol en la sangre y en las arterias, y su corazón ya no pudo soportar más y murió muy joven. Su hermano, que era delgado, también que fue torero, muere también del corazón. Y vemos nosotros que traíamos una cierta tendencia en la familia de problemas cardíacos. Cuando se muere mi padre, yo no era cristiano. Yo me convierto en 1974. Y fue tan grande el impacto de la muerte de mi padre que le dije a Dios cuando me convertí: yo quiero tener salud para servirte. Y desde que me convertí, comencé a tener una disciplina. No me quiero jactar de ninguna manera. Quiero compartirles un ejemplo nada más. Quiero tener una disciplina en mis hábitos alimenticios. Voy a tratar un postre a la semana, mucha agua, ¿verdad? Y correr todos los días, hacer ejercicio, nadar. Quiero llegar a los 70, 80 años de edad con salud, Señor. Hermanos en Cristo, se los digo con todo mi corazón. Nunca en mi vida he tenido una enfermedad. Nunca me he enfermado de nada a la edad que yo tengo, que ya pasamos del 5º piso. Nunca jamás. Qué gripas, ¿verdad? Y qué cosas así. Pero fuera de eso, he tenido cantidad de accidentes antes de que fuera cristiano. Me estrellé 2 veces en motocicleta, una vez en un Volkswagen, me metí bajo unas redilas, me abrieron desde aquí hasta acá, se me cayó así, se me veía todo por dentro. Bueno, horrible. Me atravesó una lanza a los 10 años de edad, se me salieron todas las tripas así. Yo, mi papá, y me las metió una por una, me puso una tela adhesiva. Me van al hospital en Acapulco, vivíamos en Acapulco, ahí crecimos en la infancia, me salvaron de milagro, pero desde que me convertí jamás he vuelto a tener ni un accidente ni una enfermedad. Y lo digo, ¿verdad?, para la gloria de Dios. Entonces, es increíble cómo podemos nosotros eliminar las tendencias genéticas
cambiando la alimentación. Si tu familia fuera una bola de gordos, ¿verdad? Necesitas tú entender que necesitas una dieta. Necesitas dejar de comer papitas y Coca-Cola. Necesitas comenzar a tener por lo menos 2 litros de agua diarios. Caminar por lo menos alrededor de la torre latinoamericana 10 veces. O Chapultepec, no sé en dónde. Pero necesitamos entender que es increíble que los alimentos pueden cancelar muchos problemas que se heredan genéticamente. Es increíble lo que los alimentos hacen en el cuerpo humano. La fruta, las verduras, el ejercicio, el agua, el azúcar, elimínala para siempre de tu dieta, pero para siempre. Y no te imaginas, a los 40, 50 años de edad, te vas a sentir con energía, te vas a sentir con ganas de vivir. No vas a estar, ay, no tengo ganas de ir a la iglesia, ay, por aquí, por allá. ¿Qué es esa desgane? Es gasolina que no has quemado, que la tienes en los riñones. Ay, no quiero leer la Biblia, ya me subo 3, 4 calorías y me canso. Ay, hermano, no tengo ganas de nada. Y leo la Biblia y me duermo. Estoy en el servicio el domingo y me duermo. ¿Por qué? Porque no tienes la energía que necesita tu cuerpo para poder enfrentar las adversidades y los problemas que todos los días tenemos con ellos que vivir. Entonces, es maravilloso que la Biblia nos muestre claramente en el libro del Génesis el inicio de la creación. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo preparó? ¿Por qué quiere Dios que entendamos estos principios de la genética? Ahora bien, para terminar en penúltimo lugar, está comprobado científicamente las leyes de la herencia. Está comprobado que si tu mamá es güera, tú eres güero, o si tu papá es moreno y tu mamá güera, pues sales ahí medio pistachón, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Cuando los españoles llegaron a México, se cruzaron con las indígenas y nacieron los que se llaman los criollos. En fin, ¿verdad? Todo eso está comprobado científicamente que heredamos en el esperma microscópico de mi papá. Cuando se unió con el esperma, con los 23 cromosomas de mi mamá, y el esperma de mi papá, Y, fertilizó los cromosomas X de mi mamá, se juntaron, formaron un cigote de 46 células y de ahí comenzamos a nacer y a ser desarrollados en la matriz de nuestra madre. Pero en ese esperma de mi papá y en ese esperma de mi mamá venía información de mi mamá desde Eva hasta donde está mi mamá. Y en el de mi papá venía información desde Adán hasta donde mi papá pudo fertilizar el óvulo de mi mamá. Esto es impresionante. Muy bien. Si heredamos características físicas, que eso es ya innegable, demostrado científicamente, está demostrado también que se heredan características emocionales. Si hubo locura en tu mamá o en tu abuela, puedes heredar tendencias a la locura tú también. Si tu abuela o tu abuelo fueron brujos, o tu bisabuela fue la bruja mayor de Tlatelolco, tú puedes haber heredado también el espíritu. Cuando se muere la bisabuela o la abuela bruja de Tlatelolco, se sale el espíritu de tu abuela, entierran su cuerpo y ese espíritu comienza a perpetuarse buscando en la misma familia quiénes de las hijas o quiénes de los hijos tiene la propensidad a la brujería para incubarse en ellos y continuar perpetuándose, y se llaman en la Biblia espíritus familiares. Ahora bien, si somos un cuerpo y somos un alma, que son las emociones, los sentimientos, la voluntad y la mente, y hemos heredado eso, la Biblia es el único libro que nos revela que también el ser humano ha heredado una enfermedad, una infección espiritual.
Salmo 51, dice David: en pecado fui engendrado por mi madre. Romanos 5, 12. Así como el pecado entró al mundo por un hombre, vean el lenguaje de hace 2000 años de la Biblia. Aquí está Pablo en Romanos 5, 12. El pecado entró al mundo por un hombre. Observen, así el pecado pasó. ¿Cómo que pasó? Esa palabra es: se transmitió algo que la Biblia llama pecado a toda la raza humana. Así el pecado pasó a todos los hombres por cuanto tú y yo hemos pecado. Entonces hemos heredado una infección espiritual que se llama pecado. Los hombres, al no conocer la Biblia, han tratado de darle alguna explicación por qué a los niños no se les enseña a portarse mal. ¿Por qué nacemos ya con la maldad en la naturaleza humana? Jamás le enseñas a un niño a portarse mal, le enseñas a portarse bien. William Shakespeare le llamaba a este problema humano el defecto trágico. Sigmund Freud, el medio ambiente, o problemas de la sexualidad infantil heredadas. Marx, la lucha de clases. Y todos han tratado de poder descubrir qué es lo que hace que el ser humano sea autodestructivo. ¿Por qué fumas? Un ejemplo. Porque me gusta, hermano. Bueno, ¿qué dice? A ver, saca la cajetilla de cigarros. ¿Y qué dice? Este producto es nocivo para la salud y demostrado científicamente y médicamente que es cancerígeno. Pero me gusta, hermano. A ver, Chencho, ¿cómo es posible que tú sepas que te estás envenenando y que lo sigas haciendo? ¿Qué de veras te quieres morir? ¿Te quieres autodestruir? Me gusta. Con eso cambio los nervios. ¿Qué nervios ni qué nervios? Demostrado que no sabes que la pornografía desintegra el carácter del ser humano, te convierte en un animal, te impide que puedas entender los pensamientos de Dios. Maldice Dios tu matrimonio. Tus hijos pueden heredar maldiciones tremendas sexuales a través de todas estas cosas. Sí, lo sé, hermano. Entonces, ¿por qué no disciplinas tu cuerpo y tomas la decisión de tirar todo eso y cambiarle el canal y romper las revistas y ser una persona pura en tu vida para que Dios te bendiga? ¿Por qué no lo hacemos? Porque hay una fuerza dentro de nosotros. Romanos capítulo 7 lo explica, que lo que quiero no lo hago. Lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces, si hago lo que no quiero, dice Pablo en Romanos, encuentro que hay una ley dentro de mí que me lleva cautivo al pecado. No quiero la pornografía, pero ¿por qué la sigo haciendo si sé que me hace mal? No quiero fumar, pero ¿por qué lo sigo haciendo? No me quiero emborrachar y yo sé que mi hígado, mi cuerpo, mi familia, puedo acabar con toda mi vida, hasta con mi negocio, si yo sigo emborrachándome. ¿Por qué lo sigues haciendo? Porque somos autodestructivos y la Biblia es el único libro que nos diagnostica el problema heredado. Y ¿sabes una cosa? Ni Alcohólicos Anónimos, ni Borrachos Anónimos, ni Neuróticos Anónimos, ni Marihuanos Anónimos, ni los gurús, ni el budismo zen, ni tampoco el yoga, ni nada puede cambiar la condición del hombre más que una sola medicina: la sangre de Jesucristo. La sangre, la vida de Jesús impartida a nuestra vida, cuando le recibimos como nuestro Salvador, comienza a desinfectarnos poco a poquito, en la medida y en el progreso en que yo tengo contacto con Dios a través de este libro. Y así pueden pasar 2, 3, 4 años de mi vida cristiana, y como no he tenido contacto con este libro, y mi vida cristiana es el domingo nada más, no he cambiado para nada. Y don Pancho sigue maltratando a su esposa, y el joven sigue fornicando con su novia, y sigues viendo pornografía, porque tu mente no ha sido desprogramada y no la estás reprogramando con el nuevo software de Dios.
Gracias a los descubrimientos científicos del siglo XX, la computadora, el internet, los discos duros, podemos entender el mecanismo de cómo tú y yo funcionamos. Y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque cuando comenzamos a entender esto, comenzamos a despejar muchas incógnitas y muchos misterios y a comprender una cosa, que si invocamos por Padre a aquel que es sin acepción de personas, nos juzga a cada uno de nosotros y Dios no tiene consentidos, caminemos en el temor de Dios durante la corta vida que tengamos. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El que destruya su cuerpo, Dios lo destruye. Si no cuido mi cuerpo, Dios no se hace responsable de mis enfermedades. No vengas con la panza de Santa Claus y no vengas con problemas del cigarro. Señor, sáname, Señor, quítame lo carnal, sácame el espíritu de lo carnal. Hay una responsabilidad que nos corresponde a nosotros, que Dios dice, tú sujeta y tú haz morir las obras de la carne. No le digas a Dios, ay, quítame lo carnal, o ayúdame a no ser prostituta, o ayúdame a no ser homosexual. No, hay algo en nosotros que es el Espíritu de Dios. No es un espíritu de temor, es un espíritu de valor y dominio propio. Y este cuerpo, 1 Corintios 9, hay que someterlo y chicotearlo y no darle gusto. Dice Pablo, pongo mi cuerpo en servidumbre, no sea que si mi cuerpo no es mi siervo y le sigo dando gusto a esta carne y a la boca y a mis ojos y a mis oídos y sigo poniendo en primer lugar el gusto y los apetitos de mi carne, voy a ser eliminado. Voy a ser eliminado. Y esta es la advertencia más grande que Dios nos hace en la Biblia. Somos responsables de nuestra salud, de nuestra higiene mental, de nuestra higiene emocional, porque tenemos todas las cosas que Dios nos ha dado a través de la vida y la piedad, por medio del conocimiento de aquel que nos ha dado la esperanza a la cual debemos de permanecer firmes hasta el fin, si es que en tu vida habita el Hijo de Dios. ¿No quisieran muchos de ustedes en esta mañana invitar a Jesucristo a sus vidas? ¿No quisieras invitar a ese doctor que quiere entrar a tu vida a sanarte? No hay ninguna otra medicina más que lo que Él hizo en la cruz. Es la cruz de Cristo la respuesta al problema del pecado humano. No hay ninguna otra cosa. Todo lo demás son paliativos y panaceas. Es la sangre de Cristo la que nos limpia de toda maldad. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a la vida cristiana, ya nos han sido dadas por tu divino poder, por medio de todas las cosas y el conocimiento de la gloria y la excelencia de tu Hijo Jesucristo, a través de las cuales nos has dado grandes y preciosas promesas, para que por ellas participemos de tu naturaleza divina, habiendo huido del mundo, de la corrupción que está carcomiendo como una gangrena a la humanidad, y habernos apartado para que seamos diferentes con el poder que nos has dado de tu Espíritu Santo. Gracias porque somos guardados por tu poder mediante la fe. Mientras nos mantengamos confiando en tus promesas, no teniendo temor de nada ni de nadie. No desmayes, dice el Señor, no tengas temor. Yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te animo. Nunca te dejaré, nunca te voy a abandonar. Vuélvete a mí, te estoy esperando. Si amas la vida, ven a mí, dice el Señor, porque yo soy la vida y la resurrección. Invita a Cristo diciéndole estas palabras, si no lo has hecho de una forma sincera. Señor, te doy gracias por la muerte de tu Hijo en la cruz. Te pido que perdones mis pecados. Creo que la sangre preciosa que Él vertió hasta su muerte es la que me limpia
es la medicina que yo necesito para sanar de esta maldad, de este espíritu autodestructivo con el cual nacimos, y que ahora he comprendido que esta es la razón por la cual Él abrió los brazos en la cruz para perdonarme y decirme que Él es la respuesta a mis necesidades humanas y espirituales y emocionales. Te pido, Jesús, que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador, y te doy gracias porque eres real y porque puedo tener ahora esa paz que mi alma ha buscado durante tanto tiempo y la he encontrado en ti, Jesús, mi Señor y Salvador. Amén.